En los estudios de Rock and Pop estamos junto a Carlos Cabezas, líder de Electrodomésticos, banda que en una nueva encarnación está volviendo a presentar material antiguo con la reedición reciente de su disco La Nueva Canción Chilena del año 2004. Carlos Cabezas, bienvenido a Rock and Pop, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, pues, Sergio. Carlos, La Nueva Canción Chilena es un disco relevante porque en el año 2004 marcó el regreso de Electrodomésticos después de su separación, disolución en el año 92 con una nueva formación y un mayor énfasis en el formato de la canción, ¿no? O sea, y desde ahí para adelante, Electrodoméstico ha seguido lanzando material que gira en torno como a la estructura más de la canción que la experimentación, digamos, de los primeros discos de los Electrodomésticos. ¿Te parece a ti que ese disco, La Nueva Canción Chilena, abre ese camino para el grupo? Sí, o sea, es una manera de verlo. Yo lo veo más como una evolución natural del trabajo en la música, ¿cierto? Porque en Carrera de Éxitos ya estaban apareciendo las canciones de a poco, Frío Misterio, ¿cierto? Entonces, lo siento como un trabajo así de evolución natural, digamos, en todo el interés que se despertó desde el primer trabajo de los Electrodomésticos en meterse en este espacio de la música y sentirlo como un espacio propio de expresión musical, de expresión artística, ¿cierto? En términos más generales. Entonces, claro, el 2004 ya, no sé, pues hayan sus buenos 20 años desde los primeros discos de los Electrodomésticos y pasó mucho tiempo entre medio. Apareció el disco Resplandor, qué sé yo. Claro, que es un disco tuyo como solista. Como solista, entonces como que, claro, ahí se reactivó la banda, ¿cierto? Pasó que empezamos a tocar juntos de nuevo, pero nada, tocando material de los del disco Resplandor un poco, algo de los Electros también, pero estábamos con esta idea de que para llamarnos de nuevo Electrodomésticos teníamos que tener material nuevo, que era como una premisa interna, que llegábamos, no sé, quizás con el tiempo ese tipo de premisas se desvanecen, ¿no? Pero no se entienden mucho con el tiempo, pero tocábamos con nombres curiosos. Cabeza Sound Weapon. Cabeza Sound Weapon, claro. Sí. Y por esta situación que te contaba, pero en algún momento ya cayó era muy claro que éramos los mismos Electrodomésticos, ¿cierto? Y apareció este material que venía de distintos lados, desde música de película, algunas canciones, qué sé yo, pero que tenía el carácter de lo que hacíamos y el lenguaje de lo que hacíamos con los Electrodomésticos de alguna manera. Entonces ahí apareció este disco. ¿Y cuál es como el espíritu, el ánimo y la necesidad de relanzarlo, digamos? ¿Salió del mercado, ya no estaba disponible, o hay una cuestión más también emotiva, simbólica que operó como factor para esta reaparición del disco? Mira, fue una idea de Juan Ignacio Cornejo, lo vamos a decir con su nombre, el Fucho. Con dos nombres y un apellido. Con y un apellido, ¿cierto? ¿Del sello del abordaje, muchachos? No, el de Moyo, con los que trabajamos, Moyo Booking, que con ellos trabajamos hace mucho tiempo, toda el management, qué sé yo, y el booking. Y entonces apareció esta idea de republicar el disco y claro, apareció como una idea ya buena. Pero encaminando la idea y sobre todo últimamente con los ensayos que hemos estado empezando y todo como que han aparecido no sé, como que no ha aparecido como la emocionalidad de la época, como que sin darnos mucha cuenta, ¿cierto?, de lo que estaba significando el relanzar el disco en este formato, como que no sé, apareció los recuerdos de esa época como que se hicieron más claros, más presentes. Ahí nos pasa con estas canciones, con El Pez, ¿cierto? O Maldita, son canciones que te dejan con los pelos de punta cada vez que los tocamos, y se mantienen una vitalidad, no sé, o una sensación muy potente. Y repasando los temas ahora, como te digo, como que
te empiezas a tomar conciencia de este camino, esta trayectoria que hemos seguido y empiezas a valorar eso, porque normalmente yo creo que le pasa a todos los grupos que hacen las cosas y nadie está preocupado de sacar conclusiones o de analizar qué lo significa. Bueno, vemos algunos. Sí, pero me refiero a los músicos mismos, como que tú le das y para adelante no, y así no van las cosas. Entonces, pero estas circunstancias como que te abren un espacio así como de conciencia, no sé cómo decirlo, pero de hacerse cargo de una evolución en el trabajo y también como que cómo se siente al compartir esta música con la gente, ¿cierto? Como que se entiende también lo que ha sido la experiencia de la gente con la música, ¿cierto? Con nuestra música en general. Y en tu caso, esos recuerdos o las sensaciones que se reviven al volver a escuchar este material, ¿cuáles son concretamente? ¿Hay algo concreto a lo que tú te transportes temporalmente con estas canciones o es más bien una sensación un poco más vaga pero sensible? Sí, es como, a ver, en esos tiempos, ¿cierto? Estábamos en Constantinopla, estaba todo ese estudio donde... Claro, el estudio tuyo. Claro, donde pasaron tantas cosas, qué sé yo, se hicieron... Bueno, hay una de las versiones que ven ahí, fue grabada en Constantinopla, ahí a altas horas de la madrugada. Y entonces como que no sé, como que te viene una sensación de recordar la energía, de la vitalidad que te daba la música, ¿cierto? Que te mantenía en un camino que muchas veces no entendía y, ¿cierto? Muchas veces, yo creo que le pasa en la vida de todo el mundo, ¿cierto? Hay muchas veces que sientes que no vas a ninguna parte, como que está todo o sea, habíamos dejado de tocar los electrodomésticos, ¿cierto? Y entonces, pero como que empujáis para adelante sin darte cuenta y después con el tiempo dices, no, pero siempre iba empujando para el mismo lado y terminamos de nuevo juntándonos los electrodomésticos. Entonces, como que te das cuenta de ese tipo de cosas, así como que te da una perspectiva a la vida en general, claro. ¿Cachai? Entonces, y la cabra tira para el monte, como dice. Claro. Y te da una buena sensación de que en todo ese tiempo hubo un empuje y una dirección, aunque era media invisible por muchos momentos, ¿cierto? Pero que la música tiene esa capacidad de mantener una vitalidad y mantener una ruta, digamos, de desarrollo de expresión, ¿cierto? Que dentro de ese ámbito del arte, ¿cierto? La expresión artística que es tan fundamental para los seres humanos. Oye, en el sitio de Hueso Records, que es un sello, un distribuidor de discos también, del artista Iván Navarro, esta descripción del disco La Nueva Canción Chilena, firmada por Electrodoméstico, o sea, no es una descripción que haga el sitio, sino que es una descripción que en algún momento hiciste tú o el grupo como una entidad, digamos, y dice: estas canciones contienen el fruto de nuestra fe y convicción en la transfiguración humana y están alineadas con el firme propósito de la canción chilena en un sitial de honor dentro del folclore intergaláctico más tradicional. ¿Viste? Traduzcado. Sí, estaba el tema del título, ¿cierto? La nueva canción chilena, ¿cierto? Y había un interés ahí de situar, ¿cierto? En términos, a ver, ¿cómo decirlo? Como que la música chilena o la identidad musical chilena estaba como siempre relacionada con el folclore o con música más de raíz, qué sé yo. Entonces era como una manera de
de levantar nuestra identidad chilena también, ¿cierto? Que toda la música que se hace acá es chilena y este trabajo de un grupo chileno que está haciendo cosas nuevas en el 2004 es nueva canción chilena también. Entonces era como una manera también de no sé, de ampliar la idea de lo que sentimos como nuestra música, ¿cierto? O sea, el título tiene algo de humor, pero también algo de reivindicación. Exactamente, sí. Por ahí va. Ese álbum tiene una cuestión sensorial bien fuerte, te diría yo, como auditor, y que va como transitando desde lo oscuro hasta la claridad, digamos, o sea, desde una cuestión como bien industrial, pesada, hasta un final que es como bien luminoso y parece que las cosas vuelven a estar en armonía. ¿Tú lo concibes como ese recorrido también? Sí, hay un recorrido ahí, ¿cierto? Y termina con este tema, ¿cierto? Tiene un recorrido, como tú dices, tiene canciones bien malditas, que tienen una oscuridad ahí, qué sé yo, no sé. Y nada, un bello amanecer, que, claro, reivindica un poco mirar hacia arriba, hacia la luz. Sí, y hay unos cantos tribales al final. ¿De dónde vienen esos cantos? Sí, son grabaciones ahí de... Nada, es como un poco lo que hacíamos al inicio con los electrodomésticos, sacamos grabaciones de la tele ahí, ¿cierto? Desde... No sé, por ahí, haciendo recopilación televisiva. Sí, bueno, mencionaste Maldita, una canción que formó parte de la banda sonora del Chacotero Sentimental, ¿no? Donde muy temprano estaba la película y tu música abordando un tema que después sería súper preocupante en nuestra sociedad, digamos, y del cual se debatió mucho, ha modificado nuestras instituciones también, que es el femicidio, digamos, y la violencia contra la mujer. También llama la atención como lo adelantado a su tiempo, que incluso en ese sentido era, por un lado, Cristian Galás, el Rumpi, pero por otro lado, la música que tú estabas haciendo tanto en solitario como en electrodoméstico. Sí, sí, con el tiempo como que se adquiere una conciencia que cuando se están sucediendo las cosas como suceden así, muy visceralmente, digamos, como muy instintivamente, como yo la quería, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ahí tiene otro antecedente muy anterior. Muy anterior, entonces, y ese es un tema claro, que ha flotado con el tiempo, pero son todas cosas que aparecieron así desde la intuición, desde el instinto, así como de la supervivencia, ¿no? En eso, por el contexto en que vivíamos, como que no te dais cuenta, como que reaccionáis muy instintivamente, como te decía, es muy visceral todo eso. Y creo que por ahí tiene ese valor que no hay una estrategia detrás, no hay una no sé, una inteligencia. Un barco teórico. Claro, una astucia intelectual detrás, sino que son... como pasaban la mayoría de las cosas en la dictadura, que reaccionaba en defensa propia, además, así como, claro. pero a nivel muy instintivo, muy primario, ¿no? Sí, no había mucho tiempo para reflexionar, sino que había que preocuparse de estar vivo al día siguiente. Claro. La nueva canción chilena también muestra este acercamiento de electrodoméstico al bolero, Has sabido sufrir. Luego tú hiciste un propio disco de bolero, digamos. Sí. ¿Ese acercamiento con el género venía de antes o lo fuiste descubriendo también en la misma medida en que contabas que el acercamiento a la música como a la artesanía, al oficio de la música, se fue dando desde la experimentación de empezar a hacer discos, digamos? Me da la impresión de que empezaste a hacer discos como al mismo tiempo que haciendo música, cuando lo natural es que la gente haga música y luego haga discos. Me enredé. Mira, ese tema en particular apareció a propósito de una película también, de Negocio Redondo, de Farfán, que se necesitaba un bolero para una escena específica de la película y fue bien clave ese trabajo en el sentido de que claro, te piden un bolero, te encargan una música, ¿cierto? Y dentro de un género
al que le tienes un respeto enorme porque ¿cierto? Un género que cobijó a tus generaciones, a tus padres, qué sé yo, ¿cierto? El bolero ha estado en la vida de muchas generaciones anteriores. Claro. Y geográficamente, o sea, de México para el sur, todo el mundo. Claro. Entonces, le tienes un respeto enorme y como que te tiritáis un poco ahí como con qué... cómo te vas a meter ahí, ¿cierto? Con el respeto que le tienes a eso, pero pasa que te pones a trabajar así propiamente y pasó que empezáis a disfrutarlo y de alguna manera insospechada como que empiezan a aparecer las letras y las melodías y como que te sientes... no te sientes un extraño en un terreno desconocido ni nada, te empezás a sentir cómodo, ¿cierto? Entonces... Venía como en el agua. Claro, como que las conclusiones que sacas de ahí es que esta idea de que tu identidad musical está relacionada exclusivamente con la música con la cual te enamoraste de la música, ¿cierto? Que es lo que pasa, cada uno se enamora en distintos estilos, ¿cierto? Pareciera que esa idea es muy estrecha, ¿no? y que lo que realmente sucede es que todo lo que escuchaste en tu vida es parte de tu identidad musical. Sobre todo, ¿cierto? Uno sospecha que sobre todo lo que escuchaste inconscientemente cuando ibas en la micro, al colegio, de chico, en la cocina, qué sé yo. Entonces, como todo eso es parte, y por eso que se explica que después te salga todo eso tan naturalmente, ¿cachai? Y eso te abre una manera de entender la expresión musical distinta, ¿cachai? Te amplía mucho el lenguaje. Y nada, es como que hay así, muy, muy sorprendente. Así que se agradece mucho a Farfán y esa película por haber abierto esa puerta que te hace entender las cosas de manera mucho más amplia. Y eso ocupa este disco y esa canción también como en un lugar importante desde el punto de vista de esa revelación, ¿no? Sí, totalmente, sí. La reedición de la nueva canción chilena es una edición doble en vinilo, tiene algunos bonus tracks, los temas del Chacotero Sentimental, ¿no es cierto? Hay un comentario tuyo en formato de entrevista, me imagino, sí. En una de las pistas del disco, y se va a presentar en vivo este 12 de abril, que es sábado, sí. En Matucana 100, a cuadras de otro local que fue muy relevante en la historia del electrodoméstico, Matucana 19, sí. Donde en la primera fase de la historia del electrodoméstico hubo algunos shows bastante que luego han resultado muy históricos, ¿no? Que el tiempo convirtió en legendarios. Sí. Y hoy día Electrodoméstico, aparte de Carlos Cabezas, tiene en sus filas a Edita Rojas en batería. Sí. Valentín Trujillo en teclado, Valentín Trujillo, que es el hijo o el nieto, ¿no? El nieto, sí. No es el tío Valentín mismo, digamos. ¿Ah? Sí. Y Maciel Reyes en bajo, ¿no? Correcto, sí. ¿Estás contemplando como alguna visita especial para el relanzamiento en vivo de este disco? ¿Alguno de los músicos originales que estuvieron en él? Hay un músico original ahí que va a aparecer, sí. ¿Que se va a descubrir? ¿Que van a revelar más adelante? Sí. Ok, perfecto. Pero entonces ahí va a haber alguna sorpresa, un invitado en el escenario sorpresa. Esto es a las 20:30 del sábado 12 de abril en la explanada de Matucana 100, y las entradas están a la venta por Ticket Plus. Pueden acceder también a partir del propio sitio de Matucana 100, m100.cl. Carlos Cabezas, muchas gracias por venir a compartir estas noticias y estos recuerdos también en Rock and Pop, y que les vaya muy bien con el show y todo lo que venga para más adelante. Muchas gracias, Sergio. Un agrado conversar contigo como siempre. Que esté muy bien. Gracias, chao.